Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. El tema de interés hoy tiene que ver con la salud y la salud en las calles, ¿no? Y en las pistas, a propósito de las estadísticas que son ciertamente preocupantes, ¿no? Y que no cesan pese a medidas que se han dispuesto para evitar accidentes de tránsito. Nos acompaña el doctor Joel Collazos. Él es especialista de promoción de la salud del MINSA, del Ministerio de Salud. Precisamente vamos a hablar de la campaña Reduce la velocidad, protege vidas. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Dentro de los índices de mortalidad, digamos, ¿no? Los que se derivan de accidentes de tránsito, el porcentaje es considerable, ¿no? Y esto, lamentablemente, pese a las medidas que se adoptan, no bajan mucho, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. El año 2016, pues nosotros manejamos un poco de cifras anuales, se han producido 2.696 muertes por accidentes de tránsito a nivel nacional. Pocas son las enfermedades que superan esta cantidad de daños a la salud. Entonces, alrededor de estas muertes también encontramos 50.000 lesiones, de las cuales 38.000 han sido atendidas en nuestros establecimientos de salud. De esta razón es que el Ministerio de Salud se suma a la propuesta del Consejo Nacional de Seguridad Vial a trabajar para reducir estas lesiones, empezando por un factor de riesgo bien claro, que es la velocidad. Correcto. Ustedes entonces han determinado que la demanda, ¿no?, de los servicios de salud es grande, por este motivo, y que evitarlo, es uno de ellos, pero evitarlo, bajar las incidencias, permitiría que el sistema de salud funcione mejor para otros casos. Exactamente. Uno de los casos más claros en las emergencias de los hospitales es la frecuente ocurrencia por lesiones de accidentes de tránsito, pero aparte del servicio, que necesariamente siempre es oportuno no tener pacientes, que es la mejor idea, es el contexto que se produce por una lesión por accidente de tránsito. De lo que hemos encontrado, el 30% de las muertes relacionadas a accidentes de tránsito es en población menor de 25 años. Estamos hablando de población joven. Y también gran parte de las lesiones graves que pueden generar una discapacidad se producen en esta población. Entonces, imaginémonos una lesión que te ocasione a una persona joven de 20, 25 años, ¿cuántos años de vida con discapacidad te quedan? Correcto. De esa razón es que para salud los accidentes de tránsito tienen una alta carga de enfermedad, es decir, hay muerte prematura por estos eventos y hay años de vida con discapacidad que se quedan por vivir porque justamente ataca a jóvenes, ¿no? Que también, obviamente, esto continúa en la atención en el sistema, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la figura dentro de esta línea es sumar esfuerzos para evitar lesiones, ¿no? Evitar que se produzcan accidentes de tránsito, y en esto la velocidad es un factor de riesgo clarísimo. Es como invertir en prevención, ¿no? Exactamente. Salud, ¿no? Cuando niños, ¿no? Bueno, el uso de celulares, ¿no?, se ha convertido en una de las infracciones más impuestas, porque conlleva, pues, a un accidente, ¿no? Eso ya los estudios así lo determinan. 25% de los accidentes son provocados por el uso de estos aparatitos, ¿no? Es una distracción al conductor, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos claro que para que exista la probabilidad de un accidente necesitas 2-3 segundos de distracción, no más. Mientras tú de repente tienes una llamada, un peatón cruzó intempestivamente, o en la carretera algún objeto apareció como un animal, por ejemplo, en muchos casos. Sí. Me refiero a una vaca, por ejemplo, y intempestivamente esos 2-3 segundos de distracción te genera, dependiendo de la velocidad, por ejemplo, la probabilidad de las lesiones graves, ¿no? Porque muchas veces pensamos que nosotros frenamos y el carro se detiene. Sí. Y no es así. O confiamos en nuestros reflejos, ¿no? Exactamente. Entonces uno frena y hay un tiempo de recorrido que puede ocasionar las lesiones dependiendo de la velocidad a la que vayas. Otras causas comunes, según el Consejo Nacional de Seguridad Vial, son la imprudencia de peatones y conductores, con el 36%, ¿no? Y hay que incorporar a los peatones, ¿no? Que también generan, y por eso, cuando existen puentes peatonales, por citar un ejemplo, ¿no?, la responsabilidad de un accidente está en el peatón, ¿no? También, es la cuarta causa de accidentes de tránsito, está relacionada al peatón, a la imprudencia que él comete. Las campañas que estamos desarrollando incluye un escenario que son instituciones educativas,
porque el Reglamento Nacional de Tránsito señala que en estos espacios la velocidad debería reducirse hasta 30 kilómetros por hora, justamente para proteger al escolar. Y ahí, en estos espacios, estamos trabajando con los peatones, con los escolares, con los padres de familia, para que respeten por dónde se debe cruzar el semáforo cuando verdaderamente les dé la oportunidad de viaje. Y con los conductores, para hacerles recordar que la velocidad en estos espacios se tiene que cumplir. No solamente es alrededor de instituciones educativas, sino alrededor de establecimientos de salud, en los cuales la velocidad justamente tiene que ir a este límite. Otro, a propósito de la velocidad, del exceso de velocidad, Exacto. también con 32%, otra de las causas comunes. Y esto está relacionado con todo, ¿no? El uso de celular, el tema de no respetar los cruces peatonales, en fin, ¿no? Y cuando han habido campañas de sanción, a veces tampoco los conductores protestan, ¿no? Y no se dan cuenta que existen límites justamente por eso, porque porque las zonas no permiten a veces reaccionar, los reflejos no alcanzan, ¿no? Exactamente, ¿no? Justamente el trabajo importante que se tiene que desarrollar, la evidencia que se ha buscado respecto a cuáles serían las mejores intervenciones, señalan que hay una tríada de trabajo: la educación, la fiscalización y la sanción. Yo tengo que educar. Tienen que conocerse las normas de tránsito. Si estas se incumplen, deben fiscalizarse, multarse y sancionarse, ¿no? El tema es que si esa triada no la cumplimos cabalmente, vamos a seguir teniendo accidentes de tránsito. Por eso es un trabajo multisectorial. Nosotros como salud vamos a impulsar el trabajo a nivel desde nuestros establecimientos, en las instituciones educativas, pero se requiere la participación de los otros actores para cumplir esa triada, ¿no? Es multisectorial. Por ejemplo, la mala infraestructura vial, ¿no? Por ejemplo. Con un 4%, entre otros factores, ahí entra a tallar ya también los gobiernos locales, ¿no? Exactamente. Justamente nosotros en estos puntos de trabajo hemos articulado para conocer con el Consejo Nacional de Seguridad Vial los puntos de mayor incidencia de accidentes de tránsito o puntos en donde haya factores de riesgo claros. Por ejemplo, una mala señalización. Alrededor de colegios debería haber una señalización que te indique que el colegio está presente para que tú reduzcas velocidad, o la señal que te indique el límite de velocidad en ese espacio. Eso no es muy común en muchas de las vías. En los cruceros peatonales. La señalización también, ¿no? Exactamente. Las barandas estas, ¿no? Exacto. O los cruceros. Existen, ¿no? Los cruceros peatonales, las cebras. En algunos cruceros todo Lima metropolitano no están pintados. En algunos sí, Correcto. en otros no. Sí. Entonces la infraestructura puede ayudar a reducir víctimas cuando colabora en proteger al usuario más vulnerable, que es el peatón. Bueno, y en este trabajo, a propósito, hay que mencionar que el índice global de satisfacción del conductor realizado por la empresa Waze, Lima aparece en el puesto más bajo de la región y en el puesto número 169 de 186 países del planeta, ¿no? O sea, no es para sentirse tampoco, ¿no? Orgullosos, ¿no? Claro. Nosotros, una parte es el Estado, que tiene que trabajar en el cumplimiento, en la elaboración de las normas y en el cumplimiento de las mismas. La infraestructura, Exacto. todo lo que tenga que ver. Y la con otra esto. parte es la persona. La persona, ¿no? el Nosotros, conductor, ¿no? todo, Bueno, todos perdón, nosotros. no hay que olvidar también que el Estado, a través del Ministerio de Transportes, que Exacto. otorga las licencias, hay que ser también más rígidos, no más estrictos Exacto. en a quién se le otorga la licencia y por qué, ¿no? Y obviamente que no exista corrupción por ahí, que haya más bien de pronto pruebas un poco más complejas, ¿no? Que no haya corrupción tampoco en el tema del examen médico, ¿no? Exacto. En fin, ¿no? Exacto. Pero luego está el conductor, porque si hay un corrupto, hay alguien que corrompe también, exactamente. Todo parte de ese complejo, por eso quizás es tan complejo el reducir o eliminar esta estadística, porque conlleva la participación de múltiples actores, en donde incluida está la sociedad, ¿no? Si nosotros mismos no asumimos nuestra responsabilidad, el respeto a las normas, el no ser un corruptor, sino más bien el ser guardar un respeto por la norma vial, ver las señales de tránsito y preservarlas, mantenerlas. Muchas veces a los hijos actualmente les están enseñando en los colegios educación vial, pero los padres son a veces los que infringen la norma llevando a los hijos por donde no los deben llevar. Por ejemplo, en el uso de los puentes peatonales, ¿no? Claro. Entonces, si no sumamos, va a ser difícil cambiar.
yo creo que Yo Hago el Cambio, que es el nombre que ha puesto el Consejo Nacional de Seguridad Vial en su campaña, y en el cual nosotros nos sumamos con Reduce la Velocidad, son dos mensajes que buscan de alguna forma lograr insertarlos con la sociedad para permitir una reducción conjunta de este problema. Claro, bueno, hablamos del uso del cinturón de seguridad, que a punta de multas, ¿no? Finalmente la gente tomó conciencia, pero efectivamente, ¿no? La gran responsabilidad, la seriedad que debe tomar el conductor, ¿no? Aquel que lleva a otras personas en auto, saber que esta pues es un arma, lamentablemente, ¿no? Y las personas que se suben a un auto también, si estás subiendo con un conductor que está en estado de ebriedad, pues tienes que bajarte, ¿no? Del auto, no permitir que esta persona siga conduciendo porque puede causar muertes. Pero también, decía, el uso del cinturón, no solamente del piloto, sino de todos los ocupantes, ¿no? O llevar a un bebé y no tenerlo en las sillas de retención. Sillas de retención para niños. Car seat, ¿no? Que se llama, ¿no? Y tenerlo en brazos, en las piernas, estando de copiloto, en fin. Es una responsabilidad compartida y qué bueno que el Estado, a través de sus instituciones también, unan esfuerzos, ¿no? En este esfuerzo articulado para todos juntos trabajar. Creo que el mensaje va a llegar a más personas, ¿no? Exactamente. Cuando se realiza de esta manera, ¿no? Y a veces hay que dar las cifras frías, ¿no? Duras, ¿no? Exactamente. Para que los conductores tomen conciencia. ¿Algo más que tengan que señalar, doctor? Básicamente, invitar a todas las personas que nos ven que el respeto a las normas de tránsito es clave y van a permitir ser conductores y peatones responsables para tener unas vidas saludables, como parte de una responsabilidad que nosotros debemos lograr como sociedad. Y si se logra esto, si tomamos conciencia y evitamos accidentes de tránsito, los sistemas de salud van a estar más libres para otro tipo de problemas de salud. Casos, ¿no? Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. El doctor Joel Collazos, especialista de promoción de la salud del MINSA, a propósito de la campaña Reduce la Velocidad, Protege Vidas. Pausa, hay más. TV Noticias 7.3. No se mueva, regresamos en breve.